Pongamos entonces el énfasis, que es humano, y creo que es también nuestro deber, pongamos entonces el énfasis no en lo que ya hemos hecho, sino en lo que nos falta. Y para eso les propongo la respuesta a una pregunta: ¿cómo seguir avanzando? Para seguir avanzando en derechos humanos tenemos, evidentemente, los instrumentos. Hay dos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que no han sido suficientemente explotados, que tal vez ni siquiera son suficientemente conocidos. Me refiero a los principios de Limburgo y a las directrices de Maastricht. Con relación a los derechos económicos, sociales y culturales, desde las discusiones y cuando tengan tiempo, que seguramente hay muchos o muchas de ustedes que al motivarse por este tema van a dedicarle mucho tiempo, léanse las actas del largo proceso de constitución del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El largo proceso del Pacto Internacional podríamos resumirlo en la idea de que los gobiernos, los estados, para hablar correctamente, porque no son los gobiernos los que cumplen los derechos humanos, sino los estados. Los estados plantearon casi todos la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales eran buenos, pero que había tiempo para cumplirlos. Algo así como el bodeguero de mi barrio que tiene un cartel que dice: hoy no fío, mañana sí. Entonces, bueno, evidentemente que si hay tiempo para cumplirlo, lo podemos cumplir cuando haya tiempo. Entonces, fue necesario que se reuniera un grupo de expertos para trazar algunas líneas de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Y así aparecieron los principios de Limburgo. Y esto es un instrumento que tenemos la sociedad civil para exigir al Estado boliviano que cumpla su propia constitución, por supuesto dentro de ciertos márgenes razonables. Y vamos a ver cuáles son los principales elementos de esos que nos aporta los principios de Limburgo. Los principios de Limburgo son en esencia una interpretación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los abogados presentes saben que dos ejercicios intelectuales imprescindibles en el ejercicio del derecho es la interpretación y la integración. Es decir, las leyes no lo dicen todo, sobre todo el texto constitucional tampoco lo dice todo, y es necesario interpretar e integrar. Primer elemento: ¿cómo se entiende la progresividad? La progresividad tiene que ser entendida como el deber de los estados de hacer todo lo que puedan hacer para garantizar los derechos. Ubicándonos en el planeta Tierra, con los pies sobre la Tierra, es imposible pedirle a ningún estado que cambie en 10, 5, 8 años un estado de cosas que viene de 2, 3 siglos. Lo que sí se le debe exigir al Estado es que haga el máximo para garantizar esos derechos. Y la comunidad internacional, el ECOSOC y la sociedad civil tienen que comprobar que el Estado ha cumplido su obligación de demostrar que se ha hecho el máximo en la utilización de los recursos disponibles. A modo solo de ejemplo, sin querer incitar con esto una discusión, uno de los elementos que personalmente siempre vi muy favorable fue que se le quitara la subvención estatal a los partidos políticos en épocas de elecciones, porque me parece que eso estaba completamente en relación con los principios de Limburgo. Mientras haya una comunidad que no tenga una escuela, mientras haya una comunidad que no tenga un centro de salud, no es posible dedicar recursos
a actividades que muchos ven como un negocio redituable. Invierto en política porque sé que después la política me va a redituar mi inversión. Tercer elemento, lo que ya he insistido en estas dos sesiones que nos hemos encontrado: los derechos económicos, sociales y culturales no pueden garantizarse, y creo que ustedes han coincidido en ello, solamente desde la vía legislativa. Es necesario garantizarlos desde las políticas públicas que se requieren para la realización efectiva de estos derechos. En cuarto lugar, el numeral 25, y esto es textual, se obliga a los estados que han firmado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a garantizar los derechos mínimos de subsistencia. Hay un principio del derecho internacional que yo lo denomino como el principio de buena fe, y es que usted no debe firmar un convenio, no debe firmar un pacto si no tiene la intención de cumplirlo. Es tan simple como nadie lo está obligando a firmar un pacto. Su obligación con el pacto comienza cuando usted lo firma. Por lo tanto, si no lo quiere cumplir, no lo firme. Los políticos, yo diría una buena parte de ellos, nos han demostrado que existe una especie de conexión electromagnética entre las neuronas y el vino de honor. Cada vez que usted toma un vino de honor en un evento, se olvida ya de todo lo que se comprometió. Entonces, sencillamente el principio de buena fe establece que los estados tienen que garantizar el mínimo de subsistencia para todos. Dicho en términos muy claros, no es justificable desde la doctrina que las personas mueran de hambre. Tan simple como eso. Por supuesto, aquí estamos hablando de necesidades razonables, y el pacto establece también que ningún estado es tan pobre como para que no pueda garantizar eso. Es decir, no hay excusa desde escasez de recursos para incumplir el numeral 25. Creo que ustedes han coincidido en que la positivización de los derechos humanos se ha logrado en la actual Constitución. Creo que todos hemos coincidido que los derechos económicos, sociales y culturales no son posibles de garantizar solamente desde el plano exclusivamente jurídico. ¿Qué peligro yo veo? Que, como decía Bolívar, 180 años después, sigamos pensando que en América Latina los tratados son papeles y las constituciones son libros, y que sencillamente la Constitución se convierta en una declaración vacía de contenido si estas medidas legislativas no van acompañadas de políticas públicas. En función del tiempo, voy a reservarme los ejemplos, porque creo que ya hemos debatido suficientemente. ¿Cuáles son para mí las vías para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales? Por supuesto, la vía legal. Creo que en eso todos coincidimos, seamos o no abogados, de que la vía legal es una vía importante. La mejora del propio ordenamiento jurídico. Tenemos un atraso, en mi opinión, en el reordenamiento del sistema jurídico a partir de la Constitución, que ya no es nueva, ya tiene más de 4 años de vigor, y muchas leyes debieron ya haberse reformado. Digamos, en el ejemplo del derecho laboral, la Constitución del 2009 introduce en la práctica solamente un concepto diferente a la Constitución del 94. No es poca cosa.
ese concepto es la imprescriptibilidad. Los derechos laborales son imprescriptibles. Sin embargo, el ordenamiento legal estaba puesto en función del empleador, no en función del empleado. Al declararse imprescriptibles los derechos laborales, todo el ordenamiento legal, procesal y legal debe ser sustituido, teniendo en cuenta que ya no hay plazos para reclamar un derecho laboral, porque al declararse constitucionalmente imprescriptible, los plazos sobran, que es lo que establece la ley. La vía de las políticas públicas. Una política pública, y ustedes han abordado muchos elementos, se construye a partir de una filosofía, a partir de un marco normativo, a partir de acciones. ¿Qué política pública tenemos hoy en derechos humanos? El Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Es un libro bastante grueso, ojalá no se aplique el principio de Bolívar, es un libro bastante grueso que detalla las diferentes acciones que en los diferentes campos deben realizarse. Una vía que para mí, que he dedicado una buena parte de la vida a la atención de poblaciones en situación de riesgo, es las acciones afirmativas. No todos tenemos nuestra misma capacidad de disfrute. Los derechos son de todos. ¿Qué son? Otra manera de definir los derechos humanos. En última instancia, funcionalmente, los derechos humanos son satisfactores de necesidades humanas básicas. Tenemos necesidad de alimentación, ahí tenemos un derecho. Tenemos necesidad de educación, ahí tenemos un derecho. Tenemos necesidad de atención de salud, ahí tenemos un derecho. Pero no todos tenemos las mismas capacidades para disfrutar de la misma manera de esos derechos. Es por eso que, repito, una de las vías que en los últimos 40 años la doctrina a nivel internacional está siguiendo con mucha insistencia es precisamente la vía de las acciones afirmativas, que en esencia es elevar la capacidad de disfrute de aquellos que tengan su capacidad de disfrute disminuida, menoscabada u obstaculizada. Son acciones, para decirlo en el término viejo, de discriminación positiva, pero una discriminación que no tiene la connotación que normalmente le damos a esas palabras. Es decir, acciones sociales y jurídicas que privilegien a esas poblaciones. Y por un elemento sumamente importante que es para mí la respuesta a muchas de las cuestiones que ustedes han planteado. La vía de la educación. Es la vía, yo diría, más larga, la vía más dificultosa, la vía que presenta más obstáculos, pero es en la práctica la única vía que, en mi opinión, nos va a garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos. Tomemos el ejemplo que han planteado algunos de ustedes, los medios masivos de información. No sé si hay aquí algún comunicador o comunicadora social que tendrá seguro en su mente ese término que es el que se utiliza normalmente, ¿no? Medios masivos de comunicación, pero como leo en la materia me niego a utilizarlo, porque el día que ustedes me vean conversando con el televisor no me traigan más aquí. Es decir, la comunicación es algo que se establece entre dos o más personas. Por no llamarle medios masivos de intoxicación, que a veces me sale el término, les llamo entonces medios masivos de información. Primero, debemos quitarnos de la cabeza un tabú que me parece a mí un mito que en todas las facultades de comunicación social se aspira y se enseña a aspirar: la objetividad de los medios.
los medios ni son objetivos ni van a ser objetivos, porque no están diseñados por robots, están diseñados por sujetos. Por lo tanto, son subjetivos desde el punto de vista que es la forma que un sujeto tiene de expresarse. Últimamente los medios están exigiendo que se distinga entre la información y la opinión, algo muy necesario. Usted no puede dar una información, como aquí se planteaba, tendenciosa o omitiendo aquellos datos que usted considera que no se avienen con su ideología. Lo que sucede es que todos los que escriben en los medios, o escribimos en los medios, o leemos los medios, partimos de un sistema receptivo en el cual está presente nuestra estructura nociológica, nuestra estructura cognitiva y nuestra estructura axiológica. Personalmente digo, a modo de jarana, a los periódicos le creo los resultados del fútbol, y no siempre, porque a veces el que perdió fue el que mejor jugó. Es un poco raro, ¿no? Es decir, fulano dominó el partido, pero en el minuto 89 le hicieron 4 goles a 15 segundos por gol. ¿Cómo es posible dominar un partido y perder 4-0? Es decir, un poco difícil, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión personal. Pero lo que quiero transmitir, sin duda, la educación masiva no se va a lograr con restricciones a la libertad de expresión. La doctrina, el relator especial para la libertad de expresión en América Latina, relatoría que no es una iglesia, es decir, no está llena de santos, pero tiene muchas formulaciones interesantes, ha establecido con suma claridad, primero, que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, que la libertad de expresión tiene límites, y esos límites están en el derecho al honor y la intimidad de las personas. En segundo lugar, ha establecido que aún las personalidades públicas que han aceptado, casi literal dice la relatoría, una mayor exposición de su vida personal por el solo hecho de ser personalidades públicas, tienen también derecho a una esfera de intimidad en la cual los medios ni otra persona puede ingerir. Hay una contradicción filosófica principal entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y la intimidad. La solución filosófica, doctrinal de esa contradicción es que prevalece el derecho de más alto grado de esencialidad, y el derecho de más alto grado de esencialidad es mi derecho al honor. Ahora, ¿cómo logro que eso se entienda? Dictando una ley que obligue a que pongan la cosita esa que tecnológicamente se puede hacer, no, la mancha esa que se pone cuando no queremos que salga la cara de la gente. Vamos a educar a las personas para que evidentemente no ingieran groseramente en el honor y la intimidad de las restantes personas. Por eso digo, me parece que la educación es uno de los elementos fundamentales para garantizar el disfrute de los derechos humanos. Y dentro de la educación, aunque sostengo la idea de que los derechos humanos deberían ser materia obligatoria de estudio para todas las carreras de la educación superior, creo que sin duda la profesión que más está vinculada a el ejercicio, o por lo menos a la protección legal de los derechos, es precisamente la profesión de abogado. Infortunadamente,
un estudio reciente me permite afirmar que no todas las universidades bolivianas han incluido en su currículum de la carrera de Derecho el estudio de los derechos humanos. Inclusive en San Simón, una de las de mayor tradición, es parte de otra asignatura, que es específicamente la que profeso, y como es filosofía jurídica y derechos humanos se imparte en el tercer parcial, al cual muy pocos profesores llegan, porque ustedes saben que nuestra universidad estatal vive en un constante proceso de paros y movilización. La formación de abogados es fundamental si queremos asegurar el disfrute de los derechos humanos y el control ciudadano sobre las metas fijadas al Estado. El papel de la sociedad civil, pero para eso la sociedad civil debe no solo organizarse, sino debe capacitarse. No es posible luchar contra un aparato estatal de tiempo completo que va a buscar siempre la justificación de sus acciones. Es por eso que les propuse, que les ofrecí, que les presenté el documento alternativo, o sombra, como les dice Luis, de el alto comisionado de derechos humanos con relación al informe de Bolivia al examen periódico universal. La sociedad civil tiene que controlar, pero que para controlar tiene evidentemente que capacitarse.